Muy buenas noches, queridos amigos y hermanos. Esta noche, como hemos venido haciendo en las últimas semanas, con la ayuda del Señor quisiéramos una vez más poder abrir nuestras Biblias y meditar y predicar el glorioso mensaje del Evangelio. Así es que, sin más decir, quisiera que pudiéramos abrir nuestras Biblias. Si usted tiene una, abra sus Biblias en el libro de Juan, el libro de Lucas, perdón, el libro de Lucas y capítulo 23. Lucas, capítulo 23. Vamos a leer quizás lo que sea una de las historias más hermosas de la gracia de Dios que encontramos en la Biblia. Una historia que impacta por su grandeza y por la misericordia y la gracia de Dios por medio de Cristo Jesús. Y vamos a leer a partir del versículo 33. Lucas, capítulo 23 y versículo 33. Este es el momento previo a la crucifixión del Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios, versículo 33. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Abajo al versículo 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Un versículo más en el libro de Romanos. El libro de Romanos, por favor, capítulo 8. Un versículo nada más. Romanos, capítulo 8, versículo 1. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Sí hay una de las cosas o de los puntos en que a través de las reuniones que hemos tenido en las semanas anteriores hemos insistido, es en el hecho de que todos somos pecadores. Y el Señor fue a la cruz a causa del pecado. En la historia que leíamos en Lucas capítulo 23, vemos la maravilla, pues, de la gracia de Dios. Y hay una expresión que yo quisiera traer delante de usted, una expresión que la encontramos en el versículo, veamos, en el versículo 40. Dice, es una pregunta que dice el segundo malhechor o el segundo criminal. Le dice al otro: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Y yo quisiera traer a su mente que muchas veces los seres humanos tenemos la tendencia por naturaleza a compararnos con los demás, a comparar nuestro estatus, nuestra condición, aún nuestra condición espiritual. Y usted se preguntará, bueno, pero ¿cómo puedo estar yo bajo condena? Yo no soy un criminal como este, yo no soy un malhechor como este. La palabra de Dios no describe lo que estos dos hombres habían hecho, pero habían sido condenados por sus crímenes. Y vemos que lo admiten. En el versículo 41 dice: nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron
nuestros hechos. Uno de los dos admite la condición que ellos tenían de criminales, admitiendo aún que estaban, que eran merecedores de la pena o de la condena que estaban sufriendo en ese momento cuando estaban allí clavados, levantados en la cruz junto al Señor. El Señor estaba en la cruz del medio. ¿Podemos nosotros compararnos a estos dos hombres, a estos dos criminales? Obviamente, me atrevería a decir que la mayoría de los oyentes no son criminales, nunca han matado a nadie. A lo mejor usted no haya asaltado nunca un banco o asaltado a alguien en la calle, y no es un ladrón. Pero la palabra de Dios por igual nos condena, nos pone a todos en el mismo vaso. La palabra de Dios nos condena a todos porque en nuestro estado natural, sin Cristo y sin la gracia, estamos bajo condena delante de Dios. Y eso lo hemos venido diciendo en cada una de las sesiones que hemos tenido. Dice que el que no cree en Cristo ya ha sido condenado, ya está establecido la condena. Si usted no tiene a Cristo, ya ha sido condenado. Por lo tanto, usted está bajo condena. ¿Qué merecían estos dos hombres? No hay duda que merecían la condena. Uno de ellos así lo dice. Pero ¿cuál es la diferencia entre este malhechor, este criminal, que ahora está en el cielo, y el otro? El otro que lo que hizo fue injuriar al Señor Jesús. Y le decía, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Si tú eres el Cristo. Él no creyó que Jesús era el Cristo. Aquel que es la promesa a los judíos. El Mesías. Los dos estaban bajo condena. No había diferencia. La palabra de Dios dice, por cuanto no hay diferencia. Todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y esa es la condena. Estamos bajo ese estado de condena de Dios desde que nacimos. Estamos bajo ese estado de condena. Uno de ellos no cree que Jesús era el Cristo. Le dice, si tú eres el Cristo. Él no estaba, obviamente, creyendo. Mas el otro malhechor, que era igualmente culpable como el primero, le dice, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? ¿Qué pregunta? Esta pregunta es en verdad muy intensa y creo yo que penetra hasta los tuétanos, para usar el vocabulario bíblico. Penetra muy adentro en cada uno de nosotros. ¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? ¿Teme usted a Dios? El Señor, con gran maravilla y exponiendo completamente su gracia, expresando el gran amor con que Cristo nos amó a cada uno de nosotros, a usted y a mí. Cristo responde a este hombre diciéndolo, de cierto te digo. ¿Puede usted imaginarse cuando Jesús, que no miente, que es perfecto, que es sin mancha, en quien no hubo nunca pecado, dice a alguien, de cierto te digo, aquel que es la verdad, aquel que es la certeza, aquel de quien usted no puede dudar, y le dice a este hombre culpable, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso.
¿Fue este hombre bautizado? No. ¿Tuvo necesidad de ser religioso? ¿O tampoco? ¿Podía este hombre jactarse de su moralidad? Mucho menos. Era un criminal. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que este hombre, de cuyo nombre no sabemos, era un malhechor. Esa es la expresión que la traducción Reina Valera usa. Era un malhechor, era un criminal. Pero tenemos la certitud, porque Cristo así lo dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Que este hombre fue salvo en ese momento por su fe, porque creyó en aquel a quien se dirigió y le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. El segundo versículo que leímos es uno de los grandes versículos de la Biblia también, en Romanos capítulo 8 y versículo 1. Y lo leo de nuevo, dice el versículo 1 del capítulo 8 en el libro de Romanos: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. Y yo quisiera que usted remarca, no lo leeremos todo porque no es el caso, pero en el capítulo previo, en el capítulo 7, el apóstol Pablo hace escribe unas palabras que son exactamente una radiografía, diría yo, de cada uno de nosotros. Con su puño y letra, inspirado por el Espíritu de Dios, el apóstol Pablo escribe en el capítulo 7, diciendo en el versículo 14: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo, dice él, soy carnal, vendido al pecado. En el versículo 18 dice: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Se da cuenta? La condición de cada uno de nosotros. ¿Se identifica usted con algo de esto? ¿Tiene usted un pecado o practica algo que a lo mejor no le gusta hacer? Considera que no es correcto, pero sin embargo lo continúa haciendo. Versículo 21 dice el apóstol Pablo: así que queriendo yo hacer el bien, era su deseo, intelectualmente, mentalmente, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. ¿Cuál es la ley que hay? Versículo 21, que el mal está en mí. La ley del pecado, el mal está en mí. Versículo 24 del capítulo 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Qué puede hacer usted y yo para ser perdonados, para ser salvos? Vivimos y tenemos este cuerpo de muerte que todo lo que produce es pecado, sin control. Usted podrá tener algún tipo de victoria relativa en algunas cosas, pero en el resultado final y poniendo todas las cosas juntas, usted mismo sabe que no logrará vencer todas esas cosas porque el mal está en nosotros, aunque no queramos hacerlo. Qué maravilla el versículo 25, cuando el apóstol Pablo entonces concluye, y para cerrar el capítulo 7, gracias doy a Dios. Después de decir, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El apóstol dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y después de haber
explicado en el versículo 17 la culpabilidad de él, la culpabilidad de todos los seres humanos, porque todos estamos bajo la misma condición, bajo la condición de pecado. El apóstol Pablo empieza este grandioso y glorioso versículo 1 del capítulo 8 cuando dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué expresión? La segunda palabra de ese versículo es una conjunción. Y estudiando esta tarde, queriendo entender un poco esa conjunción, encuentro que esta conjunción, pues, es una conjunción subordinante, consecutiva, que muestra la consecuencia de algo que antes se cuantificó. Después de que el apóstol Pablo cuantificó el resultado y la condición del corazón del hombre, de la miseria de nuestro cuerpo, concluyendo que el mal está en mí, que no hago el bien que quiero, sino que lo que no quiero, eso hago. Teniendo ese entendimiento, entonces el capítulo 8 comienza diciendo, ahora pues, como bajo toda esta explicación que él terminó en el capítulo 7, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y esa es la maravilla del mensaje del Evangelio, mi amigo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El mensaje del Evangelio es glorioso porque habla de la forma en que Dios ha provisto ya, la forma en que los hombres, en que usted y yo podemos ser salvos. El capítulo 8 muestra que en él, en Cristo, los creyentes tenemos seguridad. Seguridad para que nos guarda fuera de la consecuencia del pecado, que es la muerte, que es la condenación eterna, que es la ira de Dios. Seguros, en seguridad, en Cristo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y eso es un motivo de gran gozo para los creyentes. Un motivo de gran gozo para los creyentes. Mi tiempo se acaba. De los privilegios de un creyente. De tener esa seguridad. ¿Por qué? Porque es bajo la promesa de Dios. Esta es una promesa maravillosa de la palabra de Dios. ¿Quiere usted hacer suya también esta promesa de Dios? Los que están en Cristo Jesús, no hay condenación más para ellos. La ley de Dios que dice la paga del pecado es muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Más la dádiva de Dios, más el regalo de Dios, más el don de Dios es la vida eterna en Jesucristo, Señor nuestro. Mi amigo, para terminar, quisiera decirle una vez más que la salvación es un regalo. Por medio de la gracia de Dios, donde Dios muestra todo su amor, expresa todo su amor por medio de su gracia, no imputando los pecados que están a nuestra culpabilidad por el hecho de que pecamos y contra Dios hemos pecado. Pero Dios en su infinita gracia nos remueve esa culpa, nos da gracia, nos da un regalo, vida eterna, cuando no lo merecemos. Gracia es un favor que no merecemos. Y por el otro lado, muestra todo el esplendor de su misericordia, no dándonos lo que merecemos, que es condena. ¿Quiere usted también tener ese gozo, ese privilegio, esa virtud de saber a través de la unión con Cristo, de esa nueva relación,
que Él restablece entre los hombres y Dios, relación que estaba rota por medio de su obra en la cruz, por medio de su muerte y de su sufrimiento y por medio de su sangre preciosa que fue derramada en la cruz. Mi amigo, nuestro más grande deseo es que alguien esta noche pudiera comprender eso, que el Espíritu de Dios hable a su entendimiento y a su corazón y que usted pueda venir, ¿por qué no esta noche? Ese es nuestro llamado y el deseo de Dios. O sea, lo sabemos porque su palabra lo dice así. Que usted venga a Cristo, a los pies de la cruz donde Él dio su vida para salvarle a usted. Aquí termino esta noche y yo quisiera invitarle a considerar todas estas cosas que han venido escuchando en las últimas semanas y esta noche también esperando que sea el Señor quien le salve y que le dé esa convicción y esa seguridad, esa certeza y que usted pueda decir ninguna condenación hay ahora para mí estando en Cristo Jesús. Que Dios le guarde el resto de esta noche y nos seguiremos viendo entonces la próxima semana, esta semana que viene, el día miércoles, será la próxima reunión. Así es que con esa termino, deseándole que pase una feliz noche. Buenas noches.